Persona, persona, persona. Prósopo. Persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias. Jackson. Pa' terminar mi canción. Viacti. Persona, Akinsaso. persona. Hominem. Hashtag persona. La palabra persona expresa la singularidad de cada individuo de nuestra especie. Cada persona es valiosa en sí misma, sin importar su origen, su estrato social, el color de su piel, orientación sexual o su trabajo. Las personas son seres que descubren, experimentan y crean. Modelan el barro, la tierra, la arcilla y hacen alfarería. En un principio, la alfarería empezó para crear objetos útiles y después de ornato. Sus usos variaron entre la vida cotidiana y el rito. La alfarería ha permitido diferentes medios y formas de vida para muchas familias y sus descendientes. En estas creaciones no solo se plasman tradiciones, sino también la línea de la historia y la diferencia entre culturas. Algunos trabajos de alfarería se han descalificado tanto por su valor identitario como por los estereotipos hacia las personas que lo realizan, desvalorizando la importancia de la simbología histórica de su identidad alfarera, así como el peso cultural de sus creaciones, negando así su ser personas. Bienvenidas y bienvenidos a Hashtag Persona, un programa sobre ti, ellas, ellos, todas y todos. Hoy hablaremos de personas alfareras. El origen de la alfarería se da junto con la evolución de la alimentación humana. Su predecesor es la pintura en los cuerpos, que se usaba como símbolo y ritual de protección. La alfarería se desarrolló en cuanto las poblaciones se sedentarizaron y el contar con recipientes de arcilla cocida de todos tipos y portes se volvió una necesidad imprescindible. Transmitida de generación en generación, el arte de la alfarería está lejos de ser algo ocasional. Si bien los primeros recipientes de cerámica dieron a los cazadores recolectores de la edad de piedra distintas y nuevas oportunidades de cocinar y consumir alimentos, se sigue desconociendo cómo se usaron las primeras ollas. Esta evolución y transformación de los objetos funcionó para depurar técnicas y abrir las puertas a tecnologías que operaron de igual forma como diferenciadores entre clases sociales, dando valores distintos a los objetos y las personas que los fabricaban. Tsukichiuki viene de la lengua náhuatl y su traducción es alfarero, el que da un ser al barro, de mirada aguda, moldea, amasa el barro. Es buen alfarero quien pone esmero en las cosas, las crea, todo lo conoce, hace hábiles sus manos. Sometido por la fuerza o el convencimiento, el indio mexicano se quedó sin patrimonio moral, cultural y económico durante la época de la conquista y las primeras décadas después, invadido de nuevos valores, animales, plantas y sabores desconocidos para su imaginario. De todas las novedades que llegaron a América, la presencia de las nuevas técnicas fue lo que las y los artesanos adoptaron rápidamente, al encontrar una forma de reinventar sus creaciones y sacar provecho del tiempo de trabajo. Para conversar sobre personas alfareras, quiero darle la bienvenida a nuestras personas invitadas. Hoy nos acompañan Margarita de Orellana, directora de la revista Artes de México; Elena Vázquez, directora de operación para las artesanías de Fonart; y Rita Reséndiz, fundadora de la cooperativa Mujeres Alfareras de Tláhuac. Y Rita, empiezo contigo. ¿Cómo es que te involucraste en la alfarería y creaste la cooperativa? Pues antes que todo, contenta y agradecida de estar aquí por la invitación y poder participar. Pues esta cooperativa surge pues muy diferente a todos los talleres de alfarería. Pienso yo que a la mayoría de los que hay en el país. Esta cooperativa surge después de los sismos del 85. Después de los terremotos se generan cooperativas para crear fuentes de empleo. Entonces yo en aquel momento que
estaba estudiando y trabajando a la vez, me acababa de independizar de mi casa, pues me integro a ese grupo que se estaba creando. Yo estaba viviendo en un campamento de la avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma, y ahí es donde un doctor, el doctor León Valencia, que tiene un hornito en su casa, a manera de hobby, él trabajaba la cerámica, y pues nos invita. Y entonces empiezo a conocer el mundo de la cerámica, la alfarería, y es como poco a poco fuimos conociendo todas las técnicas, y bueno, ese es el origen de esta cooperativa de mujeres. Ahora, pero se llama de Tláhuac y tú empezaste, bueno, estabas como damnificada en Álvaro Obregón, ¿no? Estabas en ese. ¿Cómo te mueves a Tláhuac o qué sucedió? Bueno, aquí lo que sucede es que pues estábamos en un lugar muy pequeño que nos prestaba el doctor, y la Iglesia Católica de Nueva York manda apoyo para los damnificados. Ajá. Entonces, este apoyo llegó directo, que fue una cosa positiva, porque nos llegaron a diferentes grupos, y en este caso nos llegó a nosotros. Y es así como tuvimos la misión de buscar un terreno, la capacitación, y es como llegamos a Tláhuac, porque en aquel momento, todo el centro de la ciudad, pues se habían caído muchas casas, fue terrible para los que son muy jóvenes, que sepan que fue un terremoto pues un poco peor que del 2017. No, fue una cosa Entonces, por eso fuimos a dar hasta Tláhuac, y es ahí donde se empieza a formar esta cooperativa. Y pues quiero decir que fui capacitada por el maestro Alberto Díaz de Cosío. Él fue mi maestro y tuvimos ahí una capacitación muy amplia, con decirles que nos enseñó incluso a soldar, a pegar tabique, porque él dijo, a mí me están pagando para que yo les enseñe, pero no les voy a poner las cosas puestas, porque él era así, estricto, pero bien hecho. Entonces yo aprendí a soldar en su taller, aprendí a cómo se iba a pegar el tabique, a pegar la fibra, y logramos hacer nuestro horno, y ahí es donde se arranca. Por eso fuimos a dar a Tláhuac. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Rita Margarita. Dentro de las publicaciones de arte de México, ¿por qué se ha destacado sobre el valor de la alfarería en nuestro país? Bueno, es que la alfarería en el país es muy importante. No, Artes de México no descubrió eso, sino que los mismos alfareros, al conocer los trabajos viajando por el país, nos dimos cuenta de lo importante que es y cómo la sensibilidad de un pueblo se representa mucho más en la alfarería que en otras artes. Entonces, fuimos descubriendo, empezamos hace 34 años con el número de Talavera de Puebla. ¿Por qué? Porque era lo más cercano, digamos, estaba en Puebla, empezamos a trabajar con la gente del taller y nos dimos cuenta de la riqueza de ese tipo de cerámica, que además viene por España, pero a través de los árabes, y después todas las influencias chinas, italianas. Fuimos aprendiendo muchísimo solamente de esta cerámica, pero luego fuimos tratando de descubrir qué más había, y hemos encontrado, es un universo gigante, y México tiene la suerte de tener de más, ¿no? Y eso ha hecho que podemos hacer por lo menos 10 libros dedicados a la cerámica, por lo menos 10, con cerámicas, una hace cuenta enemiga de la otra, porque no tienen puntos de referencia, no se conectan muchas veces, y cada vez que vamos a un pueblo nos desmayamos de la maravilla que encontramos. Y digamos Oaxaca, poniéndote un ejemplo, Oaxaca, cuando empezamos a trabajar su alfarería, nos dimos cuenta que los artesanos a lo mejor están heredando una manera de hacer las cosas de hace más de 1000 años, porque son cerámicas muy diferentes a la Talavera, que tiene otra técnica, pero ellos ya casi la hacen ciegos, ¿no? Porque es una cerámica de ciertos pueblos, porque también hay una enorme variedad, donde la gente realmente lo hace casi ciegos, porque viene de muchísimos años. Es una herencia, ¿no? Sí, y lo aprendieron casi del padre, del abuelo,
Eso es una parte, pero si te hablo de otras, Mucho más. hay muchísimo más. Muchísimas gracias, Margarita. Justamente, Elena, actualmente, ¿qué técnicas prehispánicas o coloniales permanecen dentro de los talleres de alfarería en México? Pues bueno, todo lo que vemos en México, gracias a esta riqueza, a esta gran variedad, las podemos seguir viendo. Hay algunos quizá los alisados, los bruñidos, bueno, la talavera que acaba de mencionar, los vidriados, toda esta tradición que nos llega después en la colonia, pero todo este trabajo modelado, por ejemplo, en los pueblos como el caso de Guerrero, en Huapan, lo que podemos ver en la Huasteca hidalguense, muchos lugares donde vamos a seguir encontrando esta tradición prehispánica, quizás en formas nuevas, en diseños o decoraciones nuevas, pero que logramos ver esta larga tradición heredada desde la época prehispánica. Pero ¿dónde lo vemos o cuáles son? O sea, porque supongo que, claro, va cambiando, pero queda ahí esta huellita o esta cosa que dices, esto viene desde antes de España, ¿no? Sí, claro, pues sobre todo lo vemos en los objetos quizás más rituales y más utilitarios. Quizás podríamos hablar de un sahumerio, ¿no? Que son objetos utilizados desde época prehispánica que tenían un fin ritual. Saumerio, ¿qué es un saumerio? Son, ¿cómo les llamamos ahora? Donde ponen un incensario. Ah, como un incensario. Que puedes encontrar en el país y que generalmente los vemos más en Día de Muertos. Ahora los vemos más vidriados, ¿no? Ajá. Pero si vamos a estos pueblos donde son modelados, en algunas partes moldeados, decorados todavía con tintes naturales. Ah, okay. Eso es muy importante, ejemplo, porque ahí... ves las combinaciones, ves la decoración. Ahí es donde muchas veces o pocas veces nos detenemos a ver esta tradición, que tienen un sentido, tienen un significado, tienen un porqué. No es simplemente una decoración. Y son elementos que se vienen heredando, sí, en una forma quizás que vemos en muchas partes del país, pero que la identidad se la da el color, la forma, la iconografía. Y la forma de llegar a eso, ¿no? De dónde lo tomaron y todo eso. Las ollas de chilílico, que la gente las prepara para la Semana Santa y que es una maravilla ver la entrada a la iglesia, cómo se apuestan las señoras a los lados, llenas de flores porque les van a bendecir el agua. Y es un agua que van a tener en una esquina de su casa toda la semana, todo el año, porque es agua bendita. Y estas son estas ollas modeladas, decoradas con lo que llamamos engobes, que son las pinturas naturales. Y también no solamente es el objeto, la decoración, la utilidad, sino pues cómo se prepara. Aquí la maestra lo sabe muchísimo mejor que yo. Incluso pues estas cocciones que se hacen pues a ras de tierra. ¿No? Todavía, muchas pues, de esas todavía lo hacen así. Vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando de personas alfareras. Quédense con nosotros, regresamos. #persona. #persona. La llegada de los españoles derrumbó Tenochtitlán y sobre sus restos se construyó una ciudad diseñada en cuarteles que dividía las calles y plazas, como es acostumbrado en España y en muchas partes de Europa. La organización gremial de la ciudad se distribuyó según el oficio de los ciudadanos, alfareros, plateros, loceros, herreros. Para formar parte del gremio artesano, se debía contar con la previa aprobación de la ordenanza, que incluía también el pago de un impuesto y una limosna para el santo patrono. Las personas negras, mulatas o de color turbado, como despectivamente se les llamaba, tenían prohibido ser maestros, y pese a que podían ser aprendices u oficiales, algunos talleres los tenían como esclavos. Los gremios y los maestros debían cumplir con los requisitos expedidos por la ordenanza tanto en patrones como en colores, formas, estilos y materiales. Por ejemplo, un plato ordinario de mesa debía tener una medida específica tanto en su extensión como en su anchura. El arte novohispano fue el resultado de la fusión de conocimientos artesanales de ambos pueblos. Aunque las formas y todo aquello que se acercara más a lo indígena y a lo prehispánico fue descalificado, durante una época, el consumo del arte popular o artesanal fue cosa de indios y de pobres. Ya estamos de regreso, estamos hablando sobre personas alfareras y Rita, estábamos comentando
cómo las técnicas coloniales y prehispánicas han permanecido a lo largo del tiempo en el trabajo de la alfarería. Y justamente, ¿tú qué técnica utilizas en tu trabajo que tenga que ver con estas herencias? Pues nosotras en nuestro taller utilizamos todas las técnicas posibles que hemos descubierto, que conocimos, que nos enseñaron. La cerámica o la alfarería siempre va a reflejar el lugar, la persona y el tiempo en la que se hace. Obviamente esas influencias se ven reflejadas ya en el producto terminado. Nosotras, las técnicas que hemos utilizado han sido, pues se forja la pieza, es decir, piezas a mano, técnica de churro, el torno Por de ejemplo, tarraja. el torno es una herencia Sí, prehispánica. bueno, sí. El torno es un instrumento muy antiguo, muy básico, donde tiene una rueda abajo, se gira con el pie y en la parte de arriba, en una especie de plato, con las manos y un pedazo de barro, únicamente se hacen las piezas. Entonces, Por ejemplo, ¿esto lo hacían antes de los españoles o lo traen los sí, españoles? No, sí, es Antes. tiene muchos años de antigüedad, el torno tiene mucho tiempo. Exactamente, no me voy a meter a números, pero es muy antiguo. Háblanos del proyecto Rostros del Olvido. Sí, claro que sí. Pues en una ocasión, hace como en el 2002, nuestro trabajo nos permite que a la vez de que estamos trabajando con las manos, estamos escuchando. En aquel tiempo, hace 22 años creo, pues estábamos escuchando la radio, un programa donde estaban entrevistando a una madre de una de las víctimas. Y teniendo el barro en las manos, pues yo pensé, ¿qué se puede hacer? Yo no puedo salir corriendo a ayudarle a la madre a buscar a su hija. No podemos pues hacer más allá, porque aquí estamos nosotros. Además, se estaba hablando de un tema de Ciudad Juárez, que eran los primeros muy difundidos feminicidios, y donde apenas se le abría el espacio a las madres, porque recordemos que también ellas fueron revictimizadas, en el sentido en que iban y las corrían de las procuradurías y no les daban respuesta, etcétera. Para mí fue muy conmovedor escuchar ese caso, y fue a raíz de eso que surge el hacer unos rostros representativos de todas estas mujeres víctimas de este fenómeno social, de este fenómeno criminal que por favor ya quisiéramos que terminara. Y es así como nace esta obra, que ha sido presentada y llevada a diferentes universidades, al mismo Zócalo de la Ciudad de México, a museos, casas de cultura, todo lo que se ha podido difundir. Muchísimas gracias. Bueno, pues sí, qué importante, y aquí tenemos una de las imágenes de estas mujeres que perdieron la vida. Margarita, ¿qué tan valorados son ahora los trabajos de alfarería en las casas y las diversas escuelas de arte y escultura? Yo pienso que está muy valorada, como debe ser, con toda la dignidad que se requiere para precisamente reconocer un trabajo que refleja muchísimo, como dice Rita, el alma de la gente que la hace. Es una manera de estar en el mundo en donde tú estás moldeando algo que muchas veces te refleja a ti, te refleja justo lo que está sucediendo en la sociedad, de una manera ahora directa, gracias a Rita, pero esto ha sucedido desde siempre. Ahora está sucediendo eso, pero antes hubo mucho tiempo donde ese valor no se le daba a las casas, a las cosas que tenían temas prehispánicos, o sea, técnicas prehispánicas, o ciertos colores, o ciertas imágenes, ¿no? Elena, ¿cuáles son las condiciones de salud y la situación económica a la que se enfrentan hoy las y los alfareros? Pues ahí tenemos una situación ambivalente, porque ciertamente la alfarería, como mucho del arte popular en general, está siendo bien valorada, está siendo más reconocida, la gente está investigando más qué nos está diciendo cada objeto. Pero pues tenemos este problema, bueno, pasamos año y medio de la pandemia donde ellos salen a vender, salen a mostrar, salían a las ferias y eso se cierra. Entonces complicó muchísimo, ellos están al día,
Ellos buscan y tienen estos espacios de venta que se cerraron, se dejó de consumir, entonces están pasando una situación que queremos creer que va asentándose, despegando un poco. Platicamos con la maestra Rita que hay como momentos que parece que están despegando, pero hay otra vez. Y en tema de salud, bueno, pues desde FONAR, de hecho estamos con este proyecto, esta política pública de trabajar la cerámica libre de plomo. Es una campaña intensa que estamos retomando desde las capacitaciones, los apoyos que damos a ellos, tienen que ser siguiendo esta política. A quienes vamos a traer a las exposiciones de alfarería tienen que ser aquellos que trabajan libre de plomo, porque es en beneficio primero del artesano mismo. Todo lo que está aspirando, todo lo que está trabajando, tiene que entenderse así, y así mismo el consumidor, porque también le afecta, por supuesto. En este trabajo, ¿cómo se divide un poco las mujeres? O sea, ¿por qué una mujer no se metía a hacer alfarería? ¿Cómo se acostumbraba o cómo se divide? Porque para tener la alfarería hay que ir por lodo y hay que hacer todo eso, que muchas veces era como el trabajo masculino, y parece ser que las mujeres ya intervenían en esta otra parte, aunque no se les daba el crédito o no se les daba el peso. Sí, lo que sucede es que, pues sí, de manera natural se piensa que el hombre las puede todas, pero nosotras las mujeres cuando nos unimos también. Es decir, el barro, el trabajo de la alfarería tiene una parte muy delicada, muy sublime, pero también por otro lado tiene una parte muy pesada, muy ruda, que es cargar bultos, batir el barro, porque nosotros lo batimos todavía con paletas grandes en una especie de tina de cemento. Entonces eso es pesado. Prepararlo, amasar, el amasado también es una cosita casi deporte. Claro. Entonces, para nosotros las mujeres, pues hemos tenido que ingeniárnoslas, hemos tenido que, lo que hacía un hombre, pues hacerlo 2 o 3 para cargar, voltear, hacer, etcétera. Incluso en nuestro taller, todas y cada una de las integrantes que han pasado por ahí, yo les he comentado que es muy importante que sepan desde clavar un clavo, cambiar un foco, es decir, que las mujeres sí podemos, nada más de que nos han dicho que de pronto como que no, pero claro que se puede. Y el decorado igual, también los hombres se integran al área de decorado porque todos tenemos esa facultad, esa sensibilidad como seres humanos para decorar bonito. Así es. Bueno, pues muchas gracias, Rita. Le quiero preguntar a Elena, ¿qué proyectos se está proponiendo FONAR para integrar a los y las alfareras en el comercio en México? Justo, ya me adelantaba en la intervención anterior, que insistir en el trabajo, campaña, apoyo para que se trabaje libre de plomo. El año pasado se hizo una primera feria que se llamó De lo Bello a lo Útil, en la que se invitó puro alfarero que trabajaba libre de plomo, porque hemos encontrado esa resistencia para hacerlo, aun cuando insistimos que es en beneficio del artesano. ¿Qué sustituiría el plomo? ¿Qué elemento puede sustituir el plomo? Pero la idea básicamente es eliminarlo. Por eso, pero digamos, la alta temperatura genera este brillo, esta cosa que no todos los elementos. No solamente el plomo. Sí. Esta, por ejemplo, es alta temperatura, que es determinante la temperatura, y es lo que elimina el plomo. Claro. Mira. Sí, porque bueno, hay que entender que el plomo lo que generaba es que te envenenabas, ¿no? El que lo hacía y lo metías al horno, lo calentabas, le ponías limón y de repente tomabas eso y te estabas envenenando, ¿no? Y generó muchísimos problemas terribles Así es. De salud, sí, ¿no? eso se está trabajando con ellos y encontramos, les decía, algunas resistencias porque dicen, es que si no logro el brillo. Es cierto. El brillo y por eso tengo que utilizarlo. Ya se está demostrando que no, ya lo saben, se han dado estas capacitaciones para insertarlos y que de por sí esta alfarería o esta cerámica que de por sí es valorada y pedida, pues que se sepa cuáles ya no llevan plomo. Porque ese es el cuidado para ambas partes. Tenemos que trabajar de esa manera.
Hemos trabajado corredores artesanales, en el caso de Amatenango del Valle, donde estaban utilizando ya también puras pinturas acrílicas para decorarlas. Las piezas son fantásticas, pero también ya el material que utilizan. Entonces, esto es lo que estamos haciendo, impulsando sobre todo estos artesanos que ya están trabajando con libre de plomo para insertarlos a este mercado que insisto, ya está abierto, pero hay que hacer esta campaña y esta concientización de que la pieza que se utilice tenga esta maravilla. Perfecto. Porque al final esto también va a redundar en que el artesano vea que efectivamente la pieza sí se vende. Maravilloso. Bueno, pues un poco corto de tiempo, ha llegado el momento de despedirnos y quiero agradecerle la presencia a Margarita, a Elena, a Rita. Este programa está dedicado al maestro Alberto Díaz de Cosío y agradecemos también al público que nos acompaña. En próximas emisiones seguiremos hablando de estos seres únicos e irrepetibles que son las personas. Hasta la próxima. Persona, 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 Prósopo. persona de mi corazón. Jen. Regálame todas las historias Jackson. para terminar mi canción. Vyakti. Persona, Akinsaso. persona. Hominem. Hashtag persona.